Panorama Empresarial, programa de noticias y análisis del acontecer empresarial y económico, tanto de Puerto Rico como del mundo. Es desarrollado por la Facultad de Empresas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano. Hola, bienvenido a un nuevo programa de Panorama Empresarial. Entre los años 2016 y 2019, la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano, organizó viajes educativos a Cuba, que tenían el objetivo de poner en contacto a profesores, estudiantes, incluso empresarios de aquí, de nuestra isla, con el clima económico y el ambiente de negocio en la mayor de las Antillas. En esos viajes tuvimos la oportunidad de conocer a algunos dueños del emergente sector empresarial privado, que si bien en aquellos momentos todavía no se le estaba considerando como micro, pequeña y mediana empresa, estaban funcionando como tal. Nosotros en conversación con esos dueños y dueñas de esas empresas comenzamos a conocer de lleno, muy de cerca, ese espíritu emprendedor que se iba despertando en la sociedad cubana, pero sobre todo los retos que esas empresas estaban enfrentando para poder mantenerse a flote en una economía que está muy controlada centralmente por el Estado y frente a un mercado que daba sus primeros pasos, o sea, estaba en sus primeras fases embrionarias. Uno de esos retos que nosotros pudimos descubrir en conversación con estos empresarios fue la falta de conocimiento que ellos tenían para poder precisamente gerenciar sus empresas con éxito. Es ahí que a nosotros se nos ocurrió la idea de organizar un nuevo tipo de intercambio o de viaje educativo, en la cual nosotros pensamos de aquí de la universidad llevar profesores a capacitar a esos empresarios. Y así empezamos a hacer el plan de esos viajes, pero llegó la pandemia y puso todo en alto. No es hasta ahora, hasta el verano de 2024, que se dieron todas las condiciones para poder reeditar esta iniciativa, agregándole un contenido que no habíamos pensado inicialmente y que marcó una diferencia con respecto a experiencias similares que otras instituciones, tanto en Cuba como fuera de Cuba, han estado haciendo, ¿no? El mismo trabajo en la isla. Y es llevar a empresarios puertorriqueños a que compartieran con sus colegas cubanos sus experiencias en este campo, repito, empresarial. Estos empresarios provenieron de la Cámara de Comercio Puerto Rico, Estados Unidos, que es una institución que desde que nosotros le planteamos nuestras iniciativas, pues acogió con mucho entusiasmo la misma y nos apoyó en el desarrollo del proyecto. Entonces, hoy vamos a dedicar el programa un poco a hablar de esta experiencia, de este intercambio, de este proyecto que nosotros le llamamos Proyecto Educativo Empresarial Cuba-Puerto Rico. ¿Y qué mejor que hablar de esta experiencia con dos de los protagonistas? Tenemos aquí, de un lado, a la doctora Elsa Magali González, profesora de Intermetro, y aquí a Luis Torres Yompar, que es empresario, consultor, pero yo creo que también en un momento determinado diste clases aquí en la Inter, ¿no? También. Sí, dimos clases hace como 35 años. Toda una vida, no hablen mucho de esos años. Bueno, yo era un bebé. No, lo sabemos, indiscutiblemente. Si acaso. Eso fue ayer. Eso fue ayer. Pues nada, bienvenido a nuestro programa de Panorama Empresarial. Gracias por aceptar nuestra invitación. Quiero empezar con Elsa Magali. Un poco, Elsa, descríbele al público para que tenga una idea cuál fue el concepto y qué fue lo que cómo se organizó esta experiencia. Bueno, realmente nosotros nos enteramos cuando nuestro director nos pidió que ayudáramos a ejecutar la idea que él tenía de poder compartir con empresarios cubanos. Para mí, pues obviamente fue un privilegio y siempre le dije que deberíamos ir con la idea de que uno que ayudáramos, habíamos cumplido la meta y yo creo que se logró más que eso. Así que decidimos establecer una primera reunión para planificar qué era lo que queríamos aportar cuando llegáramos a Cuba. Y establecimos un plan de trabajo donde comenzamos a planificar y la primera pregunta obviamente era ¿qué es lo que vamos a plantear a estos empresarios? Así que nos pusimos en el papel, ¿verdad? O en el rol de si fuéramos ellos que nos gustaría que nos compartieran desde Puerto Rico
y empezamos a establecer cuáles eran los temas que se iban a discutir, cuáles eran las personas que iban a acompañarnos en el viaje y en conclusión, desde mi punto de vista, resultó todo un éxito según la evaluación de los emprendedores cubanos. ¿Cuáles fueron los temas que se trataron allí? En esa primera reunión hablamos, por ejemplo, de la parte de si yo fuese a comenzar un negocio, cuáles son los temas que me gustaría escuchar, por ejemplo, la parte de marketing, la parte gerencial, la parte de finanzas, de contabilidad, obviamente la parte de gerencia y recursos humanos de cualquier organización. Que fue tu responsabilidad que básica. fue correcto, la parte donde yo llevé el mensaje, y le añadimos entonces la parte de exportación, que me parece que también como que cerraba el ciclo, ¿verdad? Desde que nace la idea de negocio, la establecemos, la administramos y podemos exportar. Sí. Que eso fue uno de los temas, ¿no? Luis, tú trataste dos temas allá con los colegas cubanos, ¿no? Dos temas. Uno fue la parte de, otra vez, de un startup cuando comienza un negocio y sus primeros 5 años más o menos de operación, el establecer que los primeros 2 años se piensa que son los más difíciles y pueden ser la base y lo más importante, pero no necesariamente los más complejos. Ya una entidad cuando tiene de 3, 4 años es que está en un crecimiento medio y ahí es que de verdad están en grandes ligas y empiezan a haber unos retos para saber cómo pueden seguir creciendo. Y otra vez, cuáles son los errores que cometen los empresarios cuando comienzan negocios, en términos que utilizan el dinero para ellos, para cosas personales, en vez de reinvertirlo en la empresa, etcétera, etcétera. Así que fue lo que cubrimos esa parte. Y en la parte de exportación, pues obviamente cuáles son las estrategias de exportación, qué capacidades y estructura tiene que tener esa empresa para poder exportar, porque eso no es tan fácil como decir voy a exportar. Hablarle de la parte de tecnología, ¿verdad? Del mercado hoy, que no es el mercado de ir a la casa a tocar la puerta, sino el mercado por los medios tecnológicos, ¿verdad? Así que lo importante es tener un webpage, una página electrónica, etcétera, de venta. Así que los ayudamos otra vez en esa parte de exportar, que ellos sabemos que no pueden exportar a Estados Unidos, pero sí pueden exportar básicamente al resto del mundo. Exactamente. Sí, ciertamente este proyecto tuvimos casi un año en preparación. La idea de nosotros es tratar de llevar temas lo más genéricos posible que podrían servirle a empresarios de cualquier sector. Uno de los principales objetivos o fases de este proyecto en la organización fue poder identificar qué empresarios querían estar presentes en el mismo. Al final logramos 17 empresarios que estuvieron presentes de un abanico bastante variado, ¿no? de sectores. Había representantes, ¿no? Del sector de la construcción, sector de la producción y distribución de alimentos, imprenta, pero inclusive había como 3 o 4 que no tenían montado una empresa y simplemente necesitaban conocimiento, querían estar allí en esta experiencia educativa de intercambio, de capacitación, ¿no? Para poder trazar unas ideas, ¿no? Y una de las cosas que nosotros identificamos allí fue la cuestión de los planes de negocio, ¿no? No sé, Luis, si puedes hablar algo de eso, el conocimiento, la importancia de un plan de negocio, ¿no? Inclusive hemos estado apoyando a una MIPYME en los pasados 2 o 3 meses con sus economistas de allá, que aclaro, todas estas personas que estuvieron con nosotros son personas que están bien preparadas, bien educadas, vamos a decir. No se crean que son personas no educadas, son personas muy educadas que obviamente están entrando en el mundo de la empresa privada, ¿verdad? Versus un sistema ¿verdad? que lleva ya desde los 1900, la década de los 50, ¿verdad? Más o menos. Así que otra vez, la comunicación, personas muy inteligentes y preparadas, así que la comunicación no era compleja. Obviamente las preguntas de ellos, pues venían al caso. Y como tú mencionas, Gerardo, lo que le decíamos es la base de cómo se corre una empresa, no importa el país, y uno ha tenido la oportunidad de
de asesorar en otros países que no es Puerto Rico, lo mismo Estados Unidos, lo mismo Costa Rica, lo mismo República Dominicana, etcétera, es que lo que yo decía es, la base es la misma de un negocio. Lo que pasa es que hay que atemperarlo a las reglas de juego y ustedes tienen una regla de juego que nosotros vamos a ir aprendiendo en la discusión. No, había un reto en la organización del proyecto, teníamos una preocupación de cómo insertar este conocimiento que uno tiene, esta experiencia que se ha desarrollado en una economía que es totalmente mercado, porque Puerto Rico es una economía totalmente mercado, correcto, aunque hay un Estado que no ha cesado de querer controlarlo, ¿no? Pero realmente la esencia es el mercado en el contexto de una sociedad donde es lo opuesto. O sea, hay un Estado que controla muy rígidamente, muy centralmente la economía, donde en los últimos 20 o 30 años le ha dado un espacio al mercado, pero este mercado todavía funciona con muchas camisas de fuerza. Fíjate, y ese era un reto, cómo insertar ese conocimiento que le pueda servir a ellos de utilidad. Y gracioso, el sector privado de Puerto Rico hace tiempo que pelea, en comillas, con el gobierno, con el Estado, porque no lo deja operar como debe ser. Por ejemplo, para conseguir permiso, la permisología es un problema y hay muchas otras cosas que para establecer un negocio en Puerto Rico, tú tratas de establecerlo, comenzar hoy a decir los planes o lo que fuera, y en lo que te dan todos los permisos, la licencia, eso pueden pasar 6 meses, 8 meses, un año, que más o menos ellos tienen el problema ya. Entonces, este sistema que es como tú dices, de libre abierto, capitalista, lo que fuera, en el caso de Puerto Rico, porque en la mayoría de los estados, ciudades de Estados Unidos, no es así. Maybe en un día o dos, electrónicamente ya tú tienes el permiso de uso, ya tú tienes todo lo otro. Pero inclusive en algunos países de América Latina, en Chile, por ejemplo, es bastante rápido. Correcto. República Dominicana. Así que en Puerto Rico pues tiene que trabajar en eso. Pero siendo sistemas diferentes, tenemos muchas cosas en común. Eso quería preguntarle, ¿no? Bueno, primero, un poco para solventar este reto del desconocimiento, un poco cómo podíamos nosotros encajar este acervo nuestro en esa realidad cubana. Nosotros le dimos un espacio a los empresarios cubanos que presentaran sus proyectos, ¿no? Te recordarán que fue el primer día, ¿no? Eso nos sirvió a nosotros de input, de insumo para poder ajustar las presentaciones que habíamos traído. Elsa, en este intercambio con los colegas cubanos, ¿qué tú identificaste que podía ser similar a la realidad empresarial puertorriqueña? Pues concurro con lo que acaba de decir Luis, en el sentido de que no importa el país o el escenario, el proceso es bien parecido y vamos a tener, pues casi siempre se van a repetir las mismas dificultades, no importa el escenario donde se dé. Me parece que entre las oportunidades que tuvimos de dialogar con cada uno de ellos, a veces tenemos muchas ideas de posibles negocios. Yeah. Y uno de los grandes problemas es que, como dicen por ahí, si uno pone todo en la misma canasta, ¿verdad? Pues los recursos son limitados. Y tratamos de que ellos se enfocaran, con algunos lo logramos, con otros, ¿verdad? Fue un poquito más difícil. El que de todas, lo que más me llamó la atención es la cantidad de ideas que tienen en términos de la iniciativa de desarrollar una MyPyme, pero algunos se quedaron en el proceso de tengo esta idea, y entonces cuando tú tienes muchas cosas en la mente, pues no te puedes enfocar. ¿Cómo enfocarse? ¿Cómo enfocarse en una idea de negocio en específico? Fíjate, y abonando lo que dice Elsa, y lo que tú estás diciendo, Gerardo, la banca. ¿Cuál es el problema? Y lo que estamos hablando de financiamiento, lo homogéneo, ¿verdad?, de las situaciones. La banca ya es el Estado 100%, 100% del Estado. Y le da trabajo conseguir financiamiento. Y en Puerto Rico. Pues dile a una MIPYME, a una pyme, a un startup que busque financiamiento en la banca. Es fácil, ¿no? Tiene la garantía de SBA, etcétera, etcétera, que puedan ayudar. Pero es complejo. Así que, siendo sistemas diferentes, estando el Estado controlando el banco allá y acá no, y tienen exactamente el mismo problema.
para conseguir financiamiento. Y súmale lo que ahorita tú hablaste del tiempo que se demora en lograr la permisología, los permisos, ¿no? Así que hay puntos, descubrimos puntos en común que está enfrentando las MIPYMES puertorriqueñas y las MIPYMES cubanas. Correcto. Ahora, ¿qué identificaron ustedes que son las principales vicisitudes, dificultades que tienen las empresas cubanas para poder, estas MIPYMES cubanas para poder ser exitosas? No sé, ¿por qué zumba? Okay. Mira, el mayor impacto que nosotros tuvimos los primeros días para poder cambiar la percepción que ellos tenían de a qué íbamos, de nosotros, era, y lo mismo pasa en Puerto Rico, o sea, ellos pensaban que nosotros íbamos a financiar que llevábamos en los bolsillos, tú sabes, una cantidad de dinero para apoyarlos en la implantación o desarrollo de su MIPYME. Así que esa parte como que nos chocó el poder cambiar esa percepción de que vinimos aquí a compartir unos conocimientos en igualdad de condiciones, ya que acá tenemos unas experiencias que ellos no tienen, ellos tienen unas experiencias que nosotros no teníamos, pero el primer impacto así real fue la falta de dinero. Fíjate, y lo que tú dices... La falta de dinero, la falta de financiamiento. Y pensando a la que íbamos nosotros, y fue el primer día, sonó la campana del primer asalto, sí. Y lo bajaron, y yo dije, bueno, yo creo que todos pensamos, anda, para el carajo, ¿cómo cambiamos esta percepción? Sí, porque si no cambiamos esa percepción, el resto de los se caía. Es que fueron todos los días, de lunes a viernes. De lunes a viernes. Y de lo que tú también preguntas, Elsa lo estaba mencionando, de las cosas que ellos tienen, yo creo que la desesperación que tienen positiva, no negativa, en hacer negocios, los hace que, el punto que tú mencionaste, Elsa, que tienen 20 cosas en mente y quieren trabajar con 20 cosas. Y lo que elegimos, lo que él se está diciendo, mi gente, concéntrense al inicio de 2 o 3. Tienes 20, elimina 17 o 18. Concéntrate en 2 o 3, analiza esa, a ver cuál de esas 2 o 3 es tu primer proyecto. Porque si quieres hacerlo todo, seguramente que no vas a llegar a ningún sitio. Otra dificultad que se detectó como en el intercambio con ellos que es un tremendo reto, es las distintas monedas en que ellos se tienen que mover y las distintas tasas de cambio que tienen que mover esa moneda. O sea, y eso varía mucho de acuerdo al cliente que ellos mismos se buscan, porque no es lo mismo ser el cliente Estado que cliente privado. Por ejemplo, si tú has identificado que tu cliente va a ser el Estado, con el Estado hay que jugar la pelota que el Estado establece, el juego que el Estado establece. ¿Y cuál es? Yo te voy a depositar, no te voy a pagar nada en efectivo, te voy a depositar el dinero en las cuentas MLC a esta tasa de cambio, que es la tasa de cambio oficial, bien distante de la tasa de una tercera parte, yo creo que más o menos de la tasa que hay en el mercado, pero con el contratiempo que muchas de estas MIPYMES, para poder garantizar su producción o servicio, tienen que ir a buscar sus insumos a un mercado informal que está jugando con una tasa de peso cubano dólar muy diferente, donde el dólar se ha depreciado bastante. Entonces, ¿cómo combinar esto para que al final tengas un margen de ganancia asequible? O sea, eso fue un dato interesante de descubrir, sí. Es un reto importante. Como otra cosa que a mí me maravilló ver, por ejemplo, que algunos definen que para ellos es mejor funcionar con el Estado, por ejemplo, las empresas de construcción, mientras que otros dicen, no, para mí es mejor funcionar con el sector privado, que son básicamente la distribución de alimentos. Por supuesto, es un marco en que el Estado no ha podido garantizar o no garantiza adecuadamente la canasta básica alimentaria. Entonces, ahí las MIPYMES han entrado a jugar. Fíjate, lo interesante es cómo el Estado le da más fuerza a ese nuevo sector. Básicamente lo que lleva de ley los MIPYMES son 2 años o 3, sí. ¿Verdad? Bueno, como MIPYME de punto de vista legal. Por eso, legal, sí, porque venía desde hace ya fue más de los tiempo, años 1992. La parte legal, ¿verdad? Y que cómo le dan ese espacio, porque por lo que ellos nos han dicho, pues como que a veces el Estado dice, no me gusta que esto se siga desarrollando. Y sin embargo, de los ejemplos que nosotros usamos, bajo el mismo sistema político,
vamos a decir un país chiquitito, China. Es el mismo sistema, básicamente, una dictadura, etcétera, etcétera. Y todo el mundo sabe, utilizó China porque podemos decir de Singapur, etcétera, pero utilizo China porque todo el mundo sabe que China vende muchas cosas y le compramos muchas cosas, ¿verdad? Así que es más fácil. Y yo digo, bueno, pues si China realmente tiene capitalismo en sus funciones, ¿no? Aunque el sistema es socialista o lo que fuera, no capitalista, pero sí trabaja con el capitalismo, así que... Trabaja con el mercado fuertemente. Con el mercado fuertemente, así que, pues mira, el Estado en Cuba debe tener la confianza de decir, pero si tenemos homólogos de nosotros, varios, muchos ejemplos, donde funcionan las dos cosas y hace progresar al país. Así que son los retos que yo entiendo que debe tener el Estado allá. Sí. Ahora, estos tipos de intercambios, ya lo dice la palabra, intercambio, esto presupone siempre una relación bionívoca, ¿no? Bilateral entre las dos partes que se enfrentan a este intercambio. La parte cubana, como bien tú lo dijiste, al final, cuando hicimos una valoración, ¿no? Un assessment, ¿no? La actividad estuvo bien contenta con los resultados finales, ¿no? Pero ahora yo quiero preguntarles a ustedes, ¿no? Que es la otra parte de esta experiencia. ¿Qué aprendizaje les dio la misma? Pues contestando la pregunta que acabas de hacer, el proceso mío de aprendizaje realmente me traigo muy buenos recuerdos de ese proceso, donde me llamó mucho la atención que cuando nosotros nos expresábamos en términos de los conceptos que nosotros llevamos para poder educar, ¿verdad?, a esos empresarios, la sorpresa fue totalmente contraria. El vocabulario, los conceptos. Yo hablé en un momento de Ichikawa y ellos sabían de lo que yo estaba hablando, conceptos técnicos de mejoramiento de procesos. Que es lo que te decía Luis ahorita, están informados, están en Sí, conocimiento, no íbamos a educados, totalmente virgen. Educados, informados. Y era solamente el poder compartir, ¿no?, con ellos una información, y la sorpresa yo creo que no la llevábamos nosotros. Porque pues uno va con una idea, ¿verdad? Y si no te das la oportunidad de compartir, piensas que lo que te cuentan o lo que te dicen es la realidad de un proceso de desarrollo empresarial en X o Y país. Cuando llegas allí y compartes, que realmente te traes todo lo aprendido y dices, wow, estaba equivocada. Fíjate, en mi caso obviamente vi que no es anormal con lo que es las personas cubanas que uno ha conocido, ¿verdad?, en el exilio en Puerto Rico. Tienen muchísimas amistades y tú eres un ejemplo, que es que son bien trabajadores, bien luchadores. Y los cubanos que vinieron en ese momento, hay muchos que son grandes empresarios porque trabajaron duro y ya pues son grandes empresarios. Ese punto primero. Lo otro, la parte educativa, como dice Elsa, a mí me impresionó desde un punto de vista. Yo sabía, por lo que uno ha leído, lo que fuera, lo que pasa es que lo que uno lee hay que saber cómo. Sí, pero eso, que voy a aprovechar en ese punto, porque tú tienes una característica muy particular dentro de este viaje, dentro de este equipo que fue el viaje, que tú nunca has vivido a Cuba. No. Entonces, me gustaría que haga una breve reflexión del antes y el después. Okay. O sea, ¿qué visión tú tenías de Cuba antes de tomar el avión y qué visión tú traíste después de Cuba, después que te bajaste el avión aquí en Puerto Rico? Muy buena pregunta, excelente. Otra vez, de lo que uno ha visto que se pasa, ¿verdad?, en los medios acá, pues obviamente mi percepción era que me iba a encontrar de un desastre mayúsculo, ¿okay? En la parte educativa, siempre uno ha leído de allá que la educación es a un muy alto nivel. Así que no esperaba encontrarme ignorancia en las personas que íbamos a estar compartiendo. Sin embargo, tampoco pensaba que iban a tener unos términos técnicos de economía, de finanzas, lo que fuera, aunque sean personas educadas, etcétera, ¿no? De verdad que fue una experiencia bien gratificante. Como uno dice, papá Dios le ha dado unas oportunidades, en mi caso, de no solamente en Puerto Rico, sino estar en otros
en otros lugares por 1 año, 2, 3, 4 años, ¿no? Como yo he dicho, yo tuve oficina en Nueva York, yo tuve oficina en República Dominicana, oficina de la empresa de uno, aparte de dar servicio, ¿verdad?, alrededor de diferentes países. Los viajes que uno ha hecho, ¿verdad?, como presidente de la Cámara de Comercio, etcétera, a Europa, a Latinoamérica, al Caribe, misiones comerciales, uno dirigiendo las misiones comerciales. Así que dentro de todo ese espectro, de verdad que me sorprendió mucho lo que me encontré. No era lo que yo esperaba. De verdad que hay muchas cosas iguales o mejores que lo que podemos ver en Puerto Rico. Yo comparativamente digo, bueno, allá tienen problemas energéticos, ¿verdad?, de la electricidad, porque tiene una infraestructura muy antigua. Una antigua, muy frágil. Igual que la de Puerto Rico, que es bien, ¿verdad? Tiene muchos años y está en grande deterioro. Allá tienen problemas de combustible, obviamente, como sabemos. En Puerto Rico no, aunque nos los cobran a peso de como era el oro en una época, por X o Y razón. Así que tienen los mismos problemas energéticos que tenemos nosotros acá. Yo comparo con Puerto Rico, no quiero comparar con otros lugares de Estados Unidos porque el cuento es diferente y a mí lo que me preocupa es mi país, ¿verdad?, Puerto Rico. Así que cuando transcurrimos por la carretera, el expreso, cuando íbamos a ver de las MIPYMES, pues mi gran sorpresa fue que realmente yo no vi, en ese expreso primario, no vi agujeros, no vi parcho o lo que fuera. Si yo ando en Puerto Rico por la PR 52 lo que fuera, veo 20.000 parchos y huecos o lo que fuera. Así que otra vez, cuando tú haces una comparación, porque esto nada más no era de estar en el salón de conferencia y discutir, fue que tú nos diste la oportunidad de visitar MIPYME, de salir. Y obviamente hay deterioro en muchas calles o lo que fuera, en muchas propiedades, pero lamentablemente, y yo siempre he sido bien crítico y públicamente en mi país de eso, si yo voy a áreas que hace 20 años yo iba, en lo que es Río Piedra, en lo que son X, Y, ciudades o pueblos de Puerto Rico, yo veo propiedades igual de abandonadas, y ahora se ha visto con la tormenta que transcurrió hace unos días. Y mi punto es, ok, está bien con Cuba por los problemas y la situación que tiene de embargo y de dictadura o lo que fuera, pero ¿por qué nosotros en Puerto Rico estamos en esa condición? Yo no lo entiendo, no está en mi diccionario poder buscar el significado de eso. Ahora, abonando lo que ustedes estaban diciendo, del conocimiento que tienen estos empresarios que tuvieron la oportunidad de estar en este taller con nosotros, fue cuando al final, en el assessment de la actividad, ellos mostraron su alegría, su satisfacción por el taller. Nos pidieron que se repitiera, pero no solamente pidieron que se repitiera, nos señalaron temas específicos que querían. Por ejemplo, uno que a mí me sorprendió fue cuando hablaron, nosotros queremos que nos enseñe sobre el control de la calidad, cómo mejorar nuestros procesos de control de la calidad. Inclusive pidieron que se expandiera lo de exportación. Que se expandiera lo de exportación. Obviamente pues fue concentrado lo que dimos, porque era el propósito. Y uno va a seguir tratando de, como digo, yo he estado ayudando en la preparación del plan de negocio a estas personas por los medios electrónicos, educados. Mira, según nosotros, los tres, hemos aportado a gente en Puerto Rico y no le hemos cobrado $1. Yo he dado conferencias aquí y afuera, pero aquí, y no he cobrado $1. Y las de afuera no me han pagado ni pasaje, ni hotel, ni comida. Y lo hago con mucho gusto para aportar algo. Pues con estas personas, de verdad, yo, y yo lo he dicho contigo, quiero seguir ayudándolos, orientándolos, educándolos y apoyándolos en esa parte que fue el origen de la idea tuya de esa misión, ¿verdad?, educativa a Cuba. Pues yo siempre hemos visto y se sabe, se conoce que el papel que han jugado las MIPYMES en los contextos económicos, ¿no?, en los distintos países. Yo pienso que en Cuba no va a ser una diferencia al resto de las naciones. Yo pienso que estas MIPYMES tienen mucho que avanzar todavía, tienen mucho que aprender, pero ahí está el futuro de la economía y del sistema de negocios futuro de Cuba. Yo creo que estas MIPYMES llegaron para quedarse. Y yo creo que este proyecto debe continuar y va a continuar en esa línea, ¿no? Yo creo que es la mejor contribución que podemos hacer a nuestra isla hermana, ¿no? Que como quiera que sea, somos parte del Caribe, ¿no? En este sentido. Yo pienso que este proyecto va a continuar
Este proyecto que le hemos llamado Proyecto Educativo Empresarial Cuba Puerto Rico va a continuar. Vamos a seguir en la medida de lo posible, seguir apoyando al desarrollo y fortalecimiento de estas MIPYMES en Cuba, porque como todos sabemos, yo creo que estas MIPYMES llegaron para quedarse en Cuba. Estas MIPYMES, como en otras partes del mundo, van a ser la fuerza que va a mover la economía en una nueva dirección. Así que les doy las gracias tanto a Elsa como a Luis por estar presente aquí y compartir sus opiniones, sus experiencias. Y a ustedes, que recuerden que este programa es dirigido a ustedes, por lo tanto necesitamos su apoyo. ¿Y de qué forma? Pues suscribiéndose a nuestro canal y dándonos like. Así que será hasta otro programa de Panorama Empresarial. Hasta luego.